De nosotros nos conocemos, pero no sabemos para el video cuando lo vea alguien tal vez en el Bien, futuro, por las dudas si quieres presentarte. buenas tardes. Me llamo Daniel Gaidú, he sido pastor. Este año va a ser 50 años que fui ordenado en Río Grande, Tierra del Fuego, y de la Iglesia Evangélica Bautista, de la que ahora no soy nada. Solamente voy a la iglesia y hoy tengo la oportunidad de compartir una cosa que es más o menos elemental porque también mi cerebro que estuvo apagado casi 2 semanas en estado de coma este mismo año, hace un par de meses, no más, más la fiesta de fin de año, se me complica de a momento, pero es un gusto para mí compartir en este grupo que me ha abierto la cabeza, que me ha hecho bien, que me ha bendecido de muchas maneras, y en la presencia de las personas que estamos viendo y quizá alguno que estará después viendo el video y podremos compartir algo que humildemente, en mi opinión, es sumamente importante. Y como todas las cosas sumamente importantes de nuestra vida, sumamente descuidadas y dejadas de lado. Tienen un problema las cosas importantes. La vida, la oración, la lectura de la palabra, la devoción a Dios. Es porque como uno da por sentado que son las cosas más importantes de todas, da por sentado que todo el mundo les da la importancia que merecen. Y la respuesta es no. Son cosas que hay que trabajar, que hay que plantear, que hay que leer, que hay que eh, rever periódicamente como un matrimonio. Los que estamos acá, creo que todos tenemos la experiencia del matrimonio, sabemos, o de la vida en pareja, sabemos que el hecho de que uno ame a una persona no es un hecho de una sola vez en la vida, cuando uno firma un papel en el registro civil o cuando declara ese amor la primera vez, sino que es una cosa de todos los días, porque hay muchos que han arrancado con firma y declaración y no han durado. Y entonces deberíamos ver algo que es fundamental hoy, que tiene que ver con el tema de los pactos, como el pacto matrimonial, como la infinidad de pactos que hay, en lo cual yo quiero poner esa nota esta tarde-noche aquí. Y es la dependencia de los 10 mandamientos y atrás de ellos toda la ley en el primer mandamiento, que es en la persona de Dios. Discúlpenme, yo uso la terminología como usamos en el ambiente cristiano. Si trato de decir Hashem, voy a tratar de decir Hashem, pero se me va a escapar. De repente les pido disculpas y ustedes entienden perfectamente lo que está pasando conmigo. De manera que yo tengo en un apunte que hice acá, muy sobre entre gallos y medianoche, las dos copias de los 10 mandamientos, las transcribí acá a la hoja para tenerlas en la vista, para ver para ver los 10 mandamientos, como la constitución hebrea, la constitución judía, la base de todos los demás. Ahí voy a arrancar con una ilustración. Esta semana en reunión familiar estuvimos discutiendo porque uno de nuestros parientes, no me acuerdo ahora bien cómo fue el tema, se enojó porque un agente de tránsito le hizo una indicación, y según él, mi hijo, número 3, según él salió de Carlos Paz con la luz todavía no la había prendido, pero la prendió al trasponer y el policía que estaba en el retén ahí en la salida de Carlos Paz le hizo la multa por no tener prendida las luces bajas. Y él dijo, yo le dije, yo cuando salí tenía la luz prendida. Y el otro le dijo, no. Y yo le dije, bueno, hizo un descargo que finalmente se lo aceptaron, pero él en su descargo dijo, cuando yo salí las tenía prendidas, cuando salí del ejido municipal. Y el agente me dijo que él me vio que yo salía con la luz apagada. Y entonces es su palabra contra la mía. Y yo le dije, no, estás equivocado. En una discusión de tránsito con un agente público debidamente identificado, toma preeminencia la declaración del funcionario público
cuando es palabra contra palabra, si no hay una prueba objetiva. Porque la prueba objetiva es, él testifica que te vio, tiene la autoridad para hacerlo y la ley es importante verla en ese sentido. Que ese agente, por ejemplo, yo llego a un semáforo, el semáforo está en verde, pero hay un agente de tránsito y levanta su mano, así, no tan alta, levanta su mano y se lleva el silbato a la boca y pita, yo tengo que detenerme. Pero si estoy en un país, dice, yo estoy en la República Argentina, que la ley me dice que obedezca al semáforo, cuando rendí el curso, todo el mundo sabe que la luz verde quiere decir pasa, y este me atajó y yo paré por miedo de la multa. Es que en la ley dice que toma preeminencia sobre las señales estáticas, las señales dinámicas. Eso está en la ley. Lo que pasa es que uno no lee toda la ley de todas las leyes de la nación, pero la nación tiene esta estructura de la ley. Tiene la constitución. Después, las provincias tienen sus constituciones provinciales. Después tienen sus códigos, como el Código Civil nacional, ponele, o provincial. El Código de las leyes provinciales. Los municipios tienen sus leyes. ¿Y en base a qué? A que en un municipio hay una cobertura de la ley provincial que tiene una ley de municipios, que a su vez tiene una ley nacional de índole federal que cubre todo el país, referido a las jurisdicciones provinciales. De manera que hay una escalera de derecho que va desde lo más básico hasta lo más menor, como puede ser un incidente simplemente entre un individuo que levanta la mano y pita y una persona que estaba por adelantarse porque el semáforo estaba verde. Y eso es una experiencia puntual y perfectamente olvidable, es intrascendente, no sale en los noticieros y a nadie le importa. Pero eso, esa estructura, eso es la ley. Ahora, vamos camino inverso. Vamos para atrás. El agente de tránsito que tiene cobertura por la ley municipal, que tiene cobertura de la ley nacional, que tiene cobertura de la Constitución. La Constitución es un librito chiquitito así. El Código Civil es un toco así. Hay además código procesal y diferentes códigos. ¿Por qué una cosita chiquita así? Cuando estudiábamos en el colegio, llevábamos una libretita, un librito así, Constitución Nacional. ¿Por qué termina siendo tan grande? Bueno, una razón es porque todo el tiempo la realidad cambia. Entonces, cuando cambia, necesita legislación. Por ejemplo, acá en Carlos Paz, mi yerno tiene un negocio que venden motos eléctricas. ¿En qué categoría entra un patinete eléctrico? No es una bicicleta, no es una moto. Tiene que llevar patentes, la municipalidad se acomoda los bigotes y dice, tiene que estar patentado. ¿Tienen que llevar casco, sí o no? Sí, ¿no? Bueno, todo eso implica una discusión sobre el derecho, de si es constitucional, que se sometido a las jurisdicciones que están bajo de provincial, nacional, etcétera, etcétera, que a su vez están sometidas, por eso hay una Corte Suprema. La ley no es una cosa que se aplica simplemente como un resultado que le pregunto a la Lucía, ahí como Angelito ha pedido a la Lucía inteligencia artificial y la respuesta es eso y listo. Y no, todo se puede discutir, todo se puede conversar. Hay un derecho, hay una filosofía del derecho. Como decía San Agustín, a veces hay que quebrantar la ley para preservar el derecho. Yo voy con una persona moribunda en mi auto y está el semáforo en rojo. Bueno, muchos cristianos pararíamos en el semáforo porque decimos, no, yo como hijo de Dios tengo que obedecer la ley y todo. Y otra persona diría, se me está muriendo este tipo acá, yo, discúlpame, pero paso. Aún haciéndome cargo del quebrantamiento de esas leyes. Entonces es muy importante para nosotros que veamos lo que es el tema de esta noche, que es la dependencia. El tema de las dependencias, hay muchas dependencias, infinidad de dependencias, pero esta en particular, los 10 mandamientos y Dios.
Hay razones para tener éticas. Algunas están escritas, otras no. Pero en los 10 mandamientos vamos a encontrar esta referencia, esta relación, esta dependencia que quiero mostrar. Es una cosa medio ingenua, pero es importantísima, es básica. Hay éticas en el mundo por distintas razones. Por ejemplo, por una cuestión social. Muchas de esas están escritas y otras no. Pero dice, si no hubiera leyes, la sociedad no podría sobrevivir. Y esto es correcto. Todas las sociedades tienen legislación, escrita o no. Hay códigos en las villas de emergencia, donde la gente lleva arma con los números limados y que esto y que el otro. En ese ámbito hay códigos y esos códigos también son dinámicos. La gente, vi la vez pasada a un criminal que agarró la policía que se estaba quejando de que antes había códigos, dice. Por ejemplo, no robarse con los vecinos. Y ahora lo habían robado, entonces dice, ya, ¿qué pasa? Que ahora ya no hay más códigos. Pero él reconoció que vive del robo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a dónde estoy queriendo llegar? Naufraga un barco. Varios de los sobrevivientes caen en una isla. De esa gente que sobrevivió, hay gente que tenía un rango dentro del barco, quizá un contramaestre de algo, había un mozo, había pasajeros de primera, de segunda, había gente. Se caen en una isla. A la semana, a la semana, ya tienen ley. En el primer momento están confundidos y miran y ven. Bueno, se empiezan a organizar sin querer. Empiezan a decir, che, busquemos en la playa resto del naufragio que podamos utilizar. Y entonces van y los traen. Cuando los traen, ¿a dónde los traen? Bueno, quizá un claro de la selva, pero cerca del mar que han visto y alguien dice, che, pero clasifiquen porque están tirando todo y ahí no vamos a encontrar nada. Entonces dicen, bueno, las cosas de madera que puede hacer fuego acá y si hay cosas útiles pongan acá, si hay herramientas, pónganlas de este lado. Ese que está diciendo eso es el líder. Ese es algo de ahí, del grupo de la isla. Es el Gilligan de la isla de Gilligan que acaban de inventar. Con el tiempo van a tener dónde hacen sus necesidades las mujeres, dónde hacen los hombres, en dónde hacen sus necesidades. ¿Quién busca agua? ¿Quién busca leña? ¿Quién se queda en alguna guardia nocturna por si ven algún avión pasando para hacer señales de ayuda? ¿Qué señal, con qué prioridad harían señales? ¿Qué habría más prioridad de hacer señales de ayuda? ¿Escribir un help grande en la costa para que cualquiera lo vea? ¿O conseguir agua fresca, dulce para beber? ¿Se dan cuenta? La ley no digo se autogenera porque no se autogenera. Se genera como un vínculo social. La otra es la conveniencia personal. Hay personas que sienten que hay cosas que uno debe hacer o no debe hacer por conveniencia personal. Mi obligación de estar a las 8 en el trabajo viene de una convicción personal. Sí, yo no quiero quedar mal con las personas que me están dando empleo, por eso me esfuerzo. Yo dormiría un ratito más, pero me doy cuenta del valor que tiene que yo esté a las 8 para o un acuerdo entre pares. Viven dos, como vivíamos en la época cuando Pedro compartíamos el pabellón de varones en el seminario, estábamos todos de a dos en habitaciones. Y había códigos ahí, había códigos. De la mitad más o menos para el otro lado, ahí estaba el compañero. A veces él hacía cosas que a mí no me gustaban mucho, entonces nos quejábamos, dejaste de hacer eso. O cosas de común acuerdo. ¿Querés que tomamos unos mates? Bueno, dale, tráete. Y quizás se sumaba otro que era visitante y todo había de conveniencia personal, entre pares o entre 3, 4, 5, 6 u 8. A veces por una conveniencia ideológica. Si yo trabajo con compañeros que pertenecen a, a una idea religiosa diferente a la mía, voy a tratar de respetar. Si yo tengo que hacer una representación moderna de teatro, que pasó estos días, ¿no vieron la escena de la chica esa excedida en peso burlándose del corazón de Jesús? Ustedes saben que los evangélicos no tenemos eso de el corazón de Jesús, pero hay gente católica que valoriza mucho esa imagen. Bueno, hicieron una representación
grosera de eso. Entonces, quizá vos no te lo tenés, tu convicción, como esa chica actriz no lo tiene, pero vos podés cuidarte de no hacer eso simplemente porque hay personas que pertenecen al culto católico a los cuales les vas a producir un desencanto muy grande. Y la pregunta es, ¿eso es arte? ¿Es algo positivo para la convivencia, para la ley? Entonces hay como una ley, como un mandamiento que dice, no, esto no lo voy a hacer. Ahora, en esta cuestión de la ley, si uno va para atrás, dice, bueno, está bien, llegamos a la Constitución. El punto que yo estoy queriendo establecer esta noche es, llegamos a la Constitución, que es los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos, ¿en qué están sustentados? Miren, acá está el texto de los 10 mandamientos, que ya les dije que lo tengo escrito acá. Éxodo 22. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Entonces ahí vendría la parte de, les voy a decir cosas para hacer y cosas para no hacer en base a esto. Siempre hay un poder antes, decía un profesor de derecho que tuvimos. La ley se apoya en una fuerza de derecho. Vos, por ejemplo, podés ser un gobernador de una provincia y el gobernador dice, desde ahora está prohibida las remeras marrones en los lugares públicos. Fenómeno. ¿Quién lo va a proteger ese derecho que salió ahora nueva, esa ley? Si no hay nadie, una policía, un ejército, una amenaza de cárcel, una multa, nadie lo va a querer cumplir, nadie ni se va a enterar, simplemente porque no hay una fuerza que compele a cumplir con esa legislación. ¿Quién me va a obligar a mí a cumplir los 10 mandamientos? Mencionábamos recién la conveniencia social. No matarás y claro, pues si nos matamos entre nosotros, destruimos la sociedad. ¿O hay otra razón? Ese es el tema esta noche. Dice Dios, yo soy el Señor tu Dios. Todos ustedes saben el peso que tiene la expresión yo soy en la Biblia. En la historia de Jesús, que está en el Nuevo Testamento, la sola declaración de Jesús, yo soy, decía algo atrás, hacía que todo el mundo pare las orejas sobre lo que estaba por decir. Porque yo soy Hashem, le llaman en el mundo hebraico a Dios. Hashem, ¿qué es? Es el nombre de la fuente de los 10 mandamientos, de la creación del universo, del Dios que rige el universo, que nos va a pedir cuentas a todos. Entonces, después hay cuestiones religiosas, como yo le conté, que el Sagrado Corazón, que el séptimo día, que la novena luminaria de Hanukkah, de Paso Feliz, que espero realmente de corazón, espero que todo el mundo haya tenido días de iluminación estos días, ¿no es cierto? Hasta ahora que esto está terminando y que realmente viniera, como deseamos todos los hijos de Dios, tiempos de paz, de bendición, de justicia, que los rehenes sean liberados, que las guerras terminen, que las industrias bélicas se desaparezcan y venga un tiempo de paz y bueno, eso está en la naturaleza de Dios, no en la de los 10 mandamientos. No es simplemente porque Dios dice, esto no se hace más, sino porque Dios es el gran yo soy. Bueno, ustedes saben, Deuteronomio y Éxodo son lo mismo en la redacción. El Señor hizo un pacto con nosotros y dice Deuteronomio 5:3, no fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo este pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí, a lo cual podremos decir nosotros tranquilamente, amén, amén. Claro, por eso nos juntamos los jueves después de las fiestas. Esto es un encuentro suicida.
Después de los días que hemos pasado con fiestas y visitas, en el caso de Angelito y de los muchachos ahí en Israel, a los cuales le mandamos también un abrazo grande. Ahora, ahí aparece el tema de la dependencia de los 10 mandamientos, de toda la ley, incluyendo de la infinita cantidad de leyes que hay. Infinita cantidad de leyes que hay, ¿eh? Estos códigos que están transcritos idénticos y que nosotros leemos como los 10 mandamientos, creo que los judíos los llaman las 10 tablas, las 10 palabras, perdón. eh, eso en la discusión luego vale la pena que alguien lo comente porque va a ser valioso para gente como yo que es un poco ignorante en esto, pero hay otras listados de leyes, listados cortos de leyes, llamémosle así listados cortos de mandamientos. Sí, por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? El más importante. Entonces, ahí de los 10 mandamientos, la lista no se reduce a la dependencia de la existencia de Dios, pero sí a la dependencia de cuál serían los más importantes. ¿Y cuál rescató Jesús como buen judío que era? El de la dependencia. El mandamiento más importante no es no codiciar la mujer de tu prójimo. Eso es después de Santo Tomás de Aquino y el reflote de las ideas de que la carne no puede contener la gloria de Dios, etcétera, pero de hace unos siglos nada más, no de la mentalidad que había en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la posibilidad de tener comunión con Dios y Él nos dice qué cosas son. Y por eso para Jesús fue muy evidente en el relato de la tentación, está muy claro en el diálogo con Pedro cuando le dice, vos sos Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Se refiere justamente a esto, al tema de a quién es Dios. El punto es quién es Dios y por lo tanto la honra debida a su nombre. La autoridad de Dios sobre nosotros, como para que Él nos diga, no matarás, o como bien dijo, creo que Marcelo dijo hace poquito en el grupo, no asesinarás. No solamente no matar, no es no matar a una mosca o que un vegetariano te diga, no se puede matar animales porque la Biblia está prohibida. No asesinar, no agarrar y levantarse contra otra persona fue el primer desastre después del pecado de los primeros padres, el primer pecado de los hijos fue levantarse uno contra otro y matar en ese sentido. Se levantó con algo, ¡pum!, lo mató. Eso está prohibido. Entonces, ¿de dónde saca Dios esa autoridad? Miren que hay un dato curioso porque a mí me convirtió al legalismo, no un judío, porque yo conocí a algún compañero en secundario, pero nunca tuve un contacto como ahora con personas que practican el judaísmo y que son una inspiración para mí. Pero por un profesor que tuvimos en el secundario, que era juez federal y enseñaba en el secundario por gusto. Y él nos enseñó las cosas que tienen de importante la Constitución. Él adoraba la Constitución, era como un creyente de la Constitución y de las leyes. Y él nos hizo fijar que en el preámbulo de la Constitución, es decir, en el equivalente constitucional, en el relato de eso que leímos recién, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Acá está la razón histórica y de poder que está detrás de lo que voy a decir. En el preámbulo de la Constitución se refiere a Dios y a su protección, dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Esa razón va a venir en la Constitución, va a venir en el Código Civil, el respeto de la propiedad privada, el respeto de la honra. Son réplicas de no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Es el derecho a la dignidad del otro. Puede ser mi enemigo, pero yo no puedo decirle estúpido. Puedo denunciar sus males, pero no puedo mentir para ayudar a que la ley lo condene. Bueno, se entiende demasiado.
Leo ahora a Joel Ben Arie, porque esto está ligado a un tema que nosotros tocamos todo el tiempo, nos referimos a él, ahí hay una dependencia también, una relación, si no dependencia, relación, del concepto que voy a leer ahora. Todos ustedes lo conocen, pero es por la duda si en el video alguien, solamente leo una cita de Joel, que está en una página en internet muy interesante, donde está todo extractado ahí, está todo lo que Joel piensa de esto concentrado. Y el grupo ese, la página de internet, se llama Diálogo, con minúscula, eh, medioteológico.com. Y ahí de ahí extraje esta síntesis de dos parrafitos no muy largos de la idea que Joel tiene de cómo ver el tema de la redención, que está estrictamente ligado al Dios, porque este Dios que da los 10 mandamientos es el Dios que redime o condena. No hay otro, no hay otro. Entonces tiene que haber, dice Joel, una respuesta teológica que no deje afuera al propio Dios. Desde los comienzos mismos del cristianismo, los padres de la iglesia, provenientes del paganismo, interpretaron el Nuevo Testamento, por así llamarlo, en clave de dos. Es decir, dividieron el mensaje de redención de este texto a solamente dos grupos: judíos y gentiles. De esta manera, la iglesia interpretó Mateo 15:24, como se vio en el trabajo anterior, hay una cita, en donde dice: respondió él, Jesús, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en el sentido de que su misión era primordialmente destinada a los judíos y luego, en una segunda etapa, de, a los gentiles. Sin embargo, el texto de Mateo es muy claro con respecto a la misión de Jesús, que está dirigido a la casa de Israel y no a los judíos que conforman la casa de Judá. La casa de Israel consiste en las así llamadas 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que se encuentran mezcladas en el mundo gentil y que habían perdido toda su identidad nacional y religiosa como consecuencia de la conquista de este reino del norte, o casa de Israel, y de la dispersión de la gran mayoría de su población por parte del imperio asirio en menos 722 de la historia, antes de Cristo. Indudablemente que sin la recuperación de esta parte vital del pueblo de Israel, son muchas tribus, no puede haber salvación ni para los judíos ni para el resto del mundo, como lo atestiguan no solo el Antiguo Testamento ni la tradición judía, sino también el Nuevo Testamento. Una de las claves para esta comprensión de la existencia de los dos caminos radica en leer el Nuevo Testamento sobre este tema en clave de tres, es decir, que se está hablando acerca de tres grupos muy bien definidos: la casa de Judá, los judíos; la casa de Israel, las 10 tribus perdidas; y los gentiles. Eso escribió Joel en diálogoteológico.com en el año 2015, si no me equivoco, él me puede corregir. Leo ahora y dejo ya con esto, con esto y un pensamiento final, porque son las 7 y 8 minutos. Este comentario de este libro que tiene... ay, la ética, las éticas, la ética, perdón, no, yo leí la S ahí, pero es ética. La ética del Antiguo Testamento. En este libro menciona el tema de la raíz de la ética con esta síntesis de un parrafito que levanté. Lo traduje yo, así que no insulten al autor rápidamente. El autor se llama Walter Kaiser Jr., lo escribió en el 1991. La ética del Antiguo Testamento se ocupa de la forma de vida que el viejo pacto prescribe y aprueba. Sus contenidos éticos no se ofrecen en el vacío,
pero son vistos como demandas, acciones y carácter que Dios espera de hombres y mujeres. Esta conexión tan próxima entre la ética y la teología constituye una de las características distintivas de la propia combinación de elementos éticos en la Biblia. De acuerdo a eso, lo que es Dios en su carácter y lo que desea en su revelación, define lo que es recto. Así lo que es recto, bueno, aceptable y satisfactorio descansa en su carácter conocido y su voluntad. Quisiera cerrar, para que después se abra el lugar a conversar de esta relación in- inquebrantable entre toda la ley, toda la Torá, todos los mandamientos, todos los escritos, todos, incluyendo, como diría Jesús cuando discutía con Satanás en la tentación en el desierto, toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí hubo una enfermedad en mi vida. ¿Fue voluntad de Dios o no? ¿O Dios no es todopoderoso o Dios no quiere? ¿O no puede o cómo? No, creemos que fue parte de la voluntad permisiva o no fácil de entender de Dios. Y yo como hijo de Dios la acepto y le doy la bienvenida. Y ahora que pasé una crisis muy grande, vi que Dios estuvo conmigo y puedo dar testimonio de ello y decir, realmente Hashem mostró su verdadero rostro conmigo y me bendijo mucho. Y alivió a mi familia que era, mientras yo estaba dormido completamente, ellos estaban orando y estaban sentados al pie de mi cama, etcétera, con angustia y todo, que yo me salvé de eso cuando estaba del otro lado, encarando el túnel. Dios que expresa su voluntad desde lo que es y no solamente de algunas cositas que están escritas en listitas. Toda la palabra de Dios, toda la dabar de Dios. De manera que quisiera cerrar con este clip que me parece que cierra toda la ecuación y es, todos nosotros, desde Adán y Eva hasta ahora, y que por eso hay como una confusión cuando hablamos del pacto o testamento en la traducción que no sé quién le ha puesto ese nombre a la parte cristiana, digamos, de la Biblia, como que fueran antagónicos, ¿no? Que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Quiero rescatar la idea que tengo, me parece lógica, de que desde la mera presencia de Dios con personas ya en el jardín del Edén, ya hay un pacto. Él habla y yo escucho. Yo hablo y él escucha. Eso es un pacto. No es un pacto formal o escrito en muchos casos. Y a veces toma la formalidad terrible y sagrada que tuvieron los 10 mandamientos. Está relatado en la Biblia como un hecho dramático. El pueblo se aterrorizó cuando veían los truenos allá arriba de la montaña y las nubes y los rayos. Fue terrible. Pero también es cierto que a los días nomás ya estaba olvidado el tema. Los seres humanos somos el lado flaco del pacto, de los pactos, por eso Dios tiene que renovar pactos con nosotros todo el tiempo, o recordarnos que tenemos un compromiso. Tenemos compromiso con nuestra mamá, cuando la vivía mi mamá. No necesitamos tener un libro escrito de las cosas que a mamá le gustaban o no le gustaban, era conocerla a ella nada más. Y saber que cuando ella decía, Daniel Rubén, eso quería decir una reprensión, no de odio, sino lo que salía de ella. Lo mismo el Señor, cuando manda en nuestras vidas algún correctivo, alguna cosa que dice en la Biblia, está para corregirnos a nosotros, no lo hace como una cosa arbitraria y mucho menos sobre una cosa como que Él tiene gusto en hacernos sufrir. Al contrario, tiene gusto en sacarnos del sufrimiento mediante la corrección que como buen padre le da a sus hijos. Y todos nosotros, aunque no lo quisiéramos aceptar, el solo hecho de creer en Hashem nos pone en un compromiso ético
muchísimo más grande, perfecto y abarcativo que cualquier otro sistema ético en el mundo. Que Dios los bendiga a todos, que tengamos un hermoso año, que las cosas vayan mejor en todos lados. Bueno, y abrimos ahí, creo que Marcelo estará conduciendo esta parte. Por favor, gracias por haberme tenido la paciencia este rato. Eh, Muchas gracias, Daniel. Sí, es un gustazo y un honor poder participar de esta reunión y charlar un poco sobre todo lo que nos has dado, sobre tu exposición. Muchas gracias. Este, en cierto sentido es una cosa muy positiva que seamos algunos menos hoy, así todos vamos a tener ocasión de poder hacer algún comentario, que es importante que en las reuniones no se quede alguno con algo en el tintero que no se anima a decir por humildad, por vergonzoso, y capaz que era eso lo que le iba a volar las chapas de la cabeza a otro, ¿no es cierto? Entonces hoy los veo a Pedro y a Joel como organizándose, tomando nota. Eh, yo tengo un par de cositas que fui... Ah, estás tomando mate, Pedro, perdón. Yo tengo un par de cosas que fui anotando, pero hay... Bueno, arranco yo entonces diciendo algo. No es muy bueno eso, como dicen, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Voy a hablar yo primero, pero Ujú. con la esperanza de que luego ustedes agreguen de su cosecha. Lo que tengo para decir es poquito. O sea, es mucho decir gracias, Daniel, por todo lo que nos diste y por la invitación a pensar. Este, lo que tengo para agregar es poquito. Es, mira, eso de que si son... A ver, recién vos hablaste de que no sabías quién habla de Antiguo Testamento, quién inventó eso, ¿no? A mí en una época me incomodaba muchísimo esa expresión. Sí, porque la palabra testamento tiene connotaciones de listo, chao, el finado, ¿no? Al Dejó esto final, dejó el escrito. testamento. El Antiguo Testamento hablaría de... Es como casi una insinuación de que el pueblo judío fue. Yo lo siento así. Además, antiguo, que también tiene connotaciones de perimido. Ahora, si vamos a hablar de cuestiones, de leer los Eser de Barim, las 10 alocuciones, 10 decires, 10 palabras, como algo jurídico, que lo son, entonces podríamos hablar de un primer testimonio. Un primer testimonio sigue siendo válido, aunque claro, el segundo testimonio aclara por ahí, o el tercero o el cuarto, luego agregan cosas o quitan cosas, pero sigue siendo válido el primer testimonio. Mientras uno lo reconozca como válido, sigue rigiendo. Punto. Entonces, refiriéndome a las 10 palabras o 10 decires dentro del primer testimonio, la Biblia hebrea, si querés llamarla así, sabes que hay varias personas que han discutido sobre cuántas de esas 10 palabras en realidad oyó el pueblo judío al pie del Sinaí o debajo del monte Sinaí, como dice, no en la ladera inferior, debajo del monte, como si el monte estuviera suspendido por encima de ellos, ¿no? O de nosotros en ese momento. Y al respecto, el Talmud dice algo muy interesante y Maimónides dice otra cosa muy interesante. Maimónides lo que dice es que en realidad no fueron palabras formadas por sonidos como los del habla humana. Que eso es algo así como una alegoría, una metáfora. Punto.
lo que no invalida que convoque a un vínculo con Hashem y ordene la vida de acuerdo a ciertos principios que serán morales como base de la ley, pero éticos como base de la espiritualidad individual. Eso no lo anula, simplemente dice que no oyeron 10 palabras. Por eso empecé diciendo alocuciones, expresiones. Y el Talmud babilonio, ¿viste? El Talmud siempre peina con peine muy finito el texto. Hace una distinción entre los que tradicionalmente los cristianos conocen como los 2 primeros mandamientos y los siguientes. Y dice que solamente los 2 primeros fueron oídos por todo el pueblo, que el resto fue luego traído por Moisés. Y en lo que hace, perdón, yo no preparé una charla para hoy, estoy hablando medio en el aire y de memoria, ¿no? Pero lo que hace el Talmud, y tengo acá el texto del Tanaj, a ver si se ve ahí. Sí, perfectamente. Bueno, esto es una traducción directa del Tanaj al castellano. O sea, difiere totalmente de la Septuaginta. No está hecha en base a la Septuaginta y a la tradición interpretativa cristiana, sino que sigue el texto del Tanaj traducido directamente al castellano con algún que otro comentario, más que nada Rashi y de vez en cuando algún otro autor. ¿Mm? Y acá lo que dice en Éxodo 20, dice, y lo leo para compartirlo, habló Dios, dice Dios, no dice Hashem, ¿viste? Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el eterno Dios tuyo que te ha sacado de la tierra de Egipto de casa de esclavos. No habrá para ti ídolos, y acá ya no habrá para ti, está hablando de otra cosa, de lo que no habrá, los ídolos. Deja de ser una comunicación yo y tú, y está hablando de otra cosa. En ese punto, señala el Talmud, ya estamos en lo que Moisés luego transcribe como las palabras de Hashem, pero que el pueblo no oyó. Sintió algo, pero ya no pudo decodificar eso que sintió y ponerlo en palabras claras. Ahí ya hizo falta la intervención de Moisés como amanuense o profeta. Y que lo que oyó el pueblo fueron las 2 primeras, solamente. Habló diciendo, yo soy el eterno Dios tuyo que te he sacado de la tierra de Egipto de casa de esclavos. Punto. Nada más. Entonces me parece por ahí como en este punto la tradición talmúdica refuerza todavía más lo que vos estabas diciéndonos, Daniel, de la importancia fundamental para el vínculo entre el pueblo y Hashem, de que ese vínculo sea un vínculo existencial. Por más que Hashem sea uno y yo no pueda conocerlo, de todos modos me convoca a título personal. Y eso es tan fundamental que el Talmud babilonio le reconoce a eso una calidad tan superior que es diferente de lo otro que puede ser expresado con palabras humanas. Y que lo pone ya en el arte de Moisés y la inspiración de Moisés. Pero hace esta distinción. Bueno,
Eso es una notita a pie de página, pero creo que ilustra en el Mm, sentido de lo que vos estabas diciendo, además, ¿no? No, ujú. no lo contradice, todo lo contrario, creo yo, No, como no, lo entiendo. correcto. Bueno, este, Pedro, ¿tenés ganas de, o Joel, no sé, ninguno de los dos levantó, Pedro está con el mate. Joel, Daniel, Estamos bueno, quietos. No, digo Pedro para que después, no, después también tengo que decir, quiero decir algo. ¿cómo no? Eh, adhiero a lo que comentaste, Marcelo, porque los 10 mandamientos, la clave es lo primero. Y cuando decís no yo, el pueblo conocía, el pueblo sabía. ¿Y por qué sabía? Porque hay todo un bagaje en los 10 mandamientos que tiene conocimiento previo, mesopotámico y egipcio. Es decir, el decir yo soy es una cosa, pero cuando uno rastrea todo el resto, uno lo puede rastrear en los mandamientos que estaban ya escritos entre los egipcios y en los mandamientos que estaban escritos entre los mesopotámicos. Por eso es interesante cuando Daniel menciona el tema de ética y moral, que vos también lo mencionaste. Y nosotros hablamos de una ética del Sinaí. Yo estoy de acuerdo con eso. Los 10 mandamientos tienen un principio. Si uno tiene en claro el principio, tiene muy en claro lo que tiene que hacer después. Claro. Es decir, cuando él dice, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, está diciéndole primero el concepto de lo que significa yo soy, que generalmente decimos el que fue, el que es y el que será, pero es mucho más complejo, que Claro, alguna vez lo tendríamos totalmente. que abordar, y creo que Sí, Joel lo podría también expresar. debería. Es decir, generalmente lo hemos encorsetado en decir el que fui, el que soy, el que seré, pero es mucho Ujú, tiene más razón. complejo en cuanto a las Más o palabras, menos. ¿no? Es decir, ese concepto, y es acordarse y honrarlo. Y si uno tiene en claro lo que es la palabra, porque la palabra es creadora, por lo tanto, no va a estructurar su esquema de vida en base a lo que corresponde a la esencia de Dios. Si nosotros le preguntamos siempre a la gente qué conoce los 10 mandamientos, lo primero que va a decir es no matarás, Ujú, no vas a robar y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Bien, ujú, ahora todos los demás, que son positivos, que vienen desde el yo soy, generalmente está claro, pero no lo mencionamos. ujú. Sí, correcto. Es decir, a mí me quedó lo que decía Daniel con su hijo, porque cuando el hijo dice, él me vio que yo venía con las luces encendidas, no es problema de la ley, es problema del que aplica la ley. Es un tránsfuga, es un mentiroso. Ese tipo no puede estar administrando la ley. Y la autoridad va en desmedro o queda desprestigiada por alguien que ejerce la autoridad mal. Ujú, Por ejemplo, si él tuviese 2 testigos que lo hubiesen visto con la luz encendida, a esa persona hay que ujú, echarla. No puede aplicar la ley. Por lo tanto, yo entiendo el dolor de este muchacho, porque él dijo, yo las traía encendidas. Él miente. Y este es el problema que tenemos cuando hablamos del Levítico y el Deuteronomio. Por eso tiene que haber una segunda ley, porque el Señor le dice, viejo, les di todo y ustedes hicieron los distraídos. Se las vuelvo a dar para que recuerden que si yo estoy
comienzo, en la esencia de las cosas, el que cree en mí tiene que vivir de acuerdo con esos principios. Pero el pueblo sabía, porque el pueblo vivió en Mesopotamia. Abraham vivió en Mesopotamia. Hay ley escrita y éticamente muy sensata. No vamos a discutir, tenían otros dioses. Está bien, perfecto. Tenían un concepto de la historia, el mito del eterno retorno, que no les venía mal, ¿eh? Ojalá hoy lo entendiéramos como lo entendían los mesopotámicos y no tendríamos tanto problema. Es decir, volver a la fuente, ¿no?, de la divinidad. También sabemos que en Egipto estaba esto. El mismo faraón tenía que presentarse ante 42 dioses, por eso Dios dice, yo soy el único. Ellos se presentaban ante 42 y decían, no robé, no blasfemé, no adulteré. Fíjense todos los no que hay en esos 42. Parte de ellos están contenidos en los 10 mandamientos. Pero la clave está en la divinidad, en el yo soy, ¿no? Pues es el nombre, es lo que decía Daniel. No estamos Hashem, el nombre. Es lo que enfrenta a Moisés con el faraón y que le está dando a Moisés la calidad de alguien que le está diciendo, yo vengo en nombre de él. Es decir, me dio la autoridad para estar frente a vos, que sos hijo de Dios. El faraón es divino. Se la creía a él. ¿Eh? Esto es como los reyes franceses, que también era divino, y alguien le dijo, pínchenlos porque sangran. Y entonces algunos se dieron cuenta que le podían cortar la cabeza y se podía hacer las cosas mejor. Es decir, esto es interesante. Por eso comparto esto. Y el tema de la ley es que eh, estaba recordando a Bonhoeffer con el tema de la ética. Porque el tema de la ética, cuando Daniel dijo, bueno, yo llevo a alguien en el auto y está el semáforo en rojo, y uno diría, voy a parar porque el que llevo no lo quiero mucho. Sería una espero el semáforo. Y otro dice, como lo quiero mucho, paso el semáforo. Es una cuestión muy, muy particular, ¿no es cierto? Pero el problema es que la ética también nos pone en situación. Es una ética de situación. Bonhoeffer escribe sobre esto. Cuando él tuvo y él volvió para decir, yo voy a estar aquí frente a este tipo, ¿no?, que le cambiaba un tono de entre el Führer y el payaso, y se jugó por eso, lo pronunciaba de tal manera que sonaba como payaso, no como Führer, ¿no? Entonces, él se jugó. Y él dice, bueno, yo voy a actuar, me voy a comprometer con esto. Y esa es ética de situación. A veces uno tiene que tomar decisiones. Y generalmente cuando se pone delante de Dios le dice, Señor, espero que no me pongas delante de situaciones complicadas, pero a veces las tenemos que tomar. Bien, eso se llama ética de situación. Creo que a mí me agrada más hablar de ética porque los mandamientos son la ética del Sinaí, la ética de la vida, ¿no? Es decir, dadas por Dios. Por lo tanto, yo los veo primero. Yo siempre digo, no comencemos por el final, comencemos por el principio. En la escala de valores de una persona, si pongo a Dios en primer lugar, voy a acomodar las cosas restantes de acuerdo a lo que creo acerca de lo que Dios es, ¿no? Y en este tiempo, creer en Dios, Él va a ubicarnos por su palabra en los niveles que tengamos. Por eso también la frase, allí donde está vuestro corazón, allí donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Depende de lo que tenemos en el corazón, va a ser el esquema de valores que tengamos. Es como para comenzar. Probablemente cuando alguien pregunta
recuerdan algún mandamiento, el primero que se acuerda es: no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero dice: no matarás. Jesús es pícaro y él lo puso en la parábola de los dos hermanos del hijo pródigo. Cuando vino el hermano mayor, le echaba en cara al padre, dice: este, mi hijo menor, que gastó su dinero en las mujeres, qué sé yo. Y es el misionero Bailey, una vez predicando sobre esto, dice: ¿de dónde sacó él, que no lo había vuelto a ver más al hermano? ¿De dónde sacó él la idea de que gastó su plata con mujeres si no es lo que él mismo hubiera hecho estando en esa misma condición, ¿no? Y me acuerdo del seminario de un profesor que nos dijo: si se fijan, todos los pueblos tienen ética, una ética. No hay un pueblo que no tienen valores. Todos los pueblos tienen valores. Quizá hay algún pueblo que tiene como valor asesinar a los prisioneros, por ejemplo. Entonces, van a una guerra, el que matan le cortan el cuero cabelludo, como hacían a veces algunas tribus, o lo degüellan o le reducen la cabeza y la coleccionan como trofeos de guerra o algo, y en otros contextos eso está considerado malo. eh, pero lo cierto es que todos tienen cosas que son buenas, que consideran, mejor dicho, no que son, consideran buenas y por lo tanto hay que hacerlas, entran en el lado deber, y cosas malas que no hay que hacer y entran en el lado del deber negativo. ¿Cierto? Pero me encantaría un día, algunos de ustedes que saben tanto realmente, que habláramos sobre este tema del nombre o los nombres de Dios. Es muy buena idea, Pedro, eso. ¿Tomé? ¿Sí? Te estamos mirando Bueno, todo. pues, muchas gracias, Daniel. La verdad que muy interesante. He anotado muchísimas cosas, pero voy a mencionar algunas chiquitas, algunas cosas. Con respecto a los mandamientos, que ya estaban en parte, se los podía, en Egipcio y en Mesopotamia, en el código Hammurabi, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Pedro, parecidas en el Popol Vuh del norte Ujú, de Argentina. Tenemos también la idea del paraíso, de Adán y Eva y ciertos mandamientos. Es decir, que hay un conocimiento aparentemente de que está en el ambiente, ¿no? ujú, Y bueno, quería decirte el tema del eterno retorno también que mencionaste. Eso no está en el monoteísmo, es decir, el eterno retorno es circular. En los hindúes, por ejemplo, hay un comienzo, un final, una instrucción y se vuelve a comenzar, ¿no? Nosotros tenemos un principio y un final. Es decir, y el final es, pasamos a otra cosa, el mundo por venir, el reino de los cielos, llamémoslo como quiera. Y esa es una diferencia grande entre el monoteísmo y el paganismo. Es una de las diferencias. Quería también, bueno, testamento y pacto en griego es la misma palabra. ujú. Por eso que hay, así que en hebreo, brit es pacto y no otra cosa. Y la renovación de pactos, sí es cierto que hay un pacto, se cae, otro pacto, este, pero tenemos el recuerdo de vuelta de Jeremías 31, si no me equivoco, 31, dice que en aquellos días hay un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, que no podrá ser Revocado. violado, ¿no? Es decir, que a eso todavía no hemos llegado, pero estamos esperando, en la esperanza de la redención, también ese nuevo pacto, que no sabemos qué es. Te conté ya varias veces de que busqué en la Biblia qué es eso del nuevo pacto, y, y dicen de que es un conocimiento tan grande que lo que conocemos hoy en día es vanidad de vanidades.
¿no? Ujú. Eso cuando Pablo dice, yo estoy bajo el pacto de Cristo, pero también es válido para, cuando traducimos también eh, eh, Brit Hadashah, nuevo pacto, eso que estamos esperando, para el futuro. Eh, bueno, eh, te recuerdo que yo soy muy sensible a la cuestión de que en el Sinai no estaba solamente el pueblo judío, era el pueblo de Israel, eran 12 tribus. Ujú. Y eso tengámoslo siempre presente, porque, porque si no lo tenemos presente, es como estamos dando testigos mutilados, la casa de Israel por un lado, la casa de Judá por el otro, y y tienen que haber, los dos palos se tienen que juntar. Estamos en Ezequiel 31, no, Ezequiel 37, si no me equivoco. ¿eh? Que Dios tiene que juntar los dos palos en la mano de Ezequiel y él va a juntar los dos palos también en su mano. Que es una cosa que tenemos que trabajar para ello y creo que estamos este, tratando de hacer esfuerzos al respecto. ¿Qué otra cosita quería? Eh, sí, es correcto. El pueblo escuchó los dos mandamientos primero, ¿no? Pero los otros pidió por favor a Moisés de que, de que pare y que vaya él únicamente y traiga a los demás, porque si no, no resiste. Este, eh, eh, me recuerda también de que los profetas, cuando profetizaban, también no era una cuestión que le recibían un mensaje y qué lindo, que se convulsionaban, se destruían, era una conmoción físicamente, cuenta es decir, la tradición judía de que era un fenómeno físico muy fuerte. Este, eh, Así que no es solamente escuchar, este, eh, a ver, ¿qué más? Ujú. Bueno, de vuelta, recuerdo de que no hay ningún mandamiento que dice no matarás, ¿no? Sino no asesinarás, ¿no? Tengamos siempre presente eso. Este, en, eh, Inclusive en el judaísmo hay una ley. Si alguien te viene a matar, madrugarlo y matarlo antes. Aparte de la guerra, ¿no? La guerra que son, bueno, este, eh, no nos provoca, sino que es llevado hacia esas situaciones, ¿no? Este, eh, y yo creo que los mandamientos bueno, los cumplimientos de la ley son pruebas de fe, más que nada, ¿no? Cuando hay fe se cumple más, cuando hay menos se cumple menos y cuando no hay, se cumple más serio. Y todo pasa a través de la fe, no tanto del conocimiento, sino a través de la, de la fe. Bueno, hasta acá nomás, no quiero extender más, he notado otras cosas, pero no, este, hasta acá nomás, ¿no? Bueno, Bueno, aquí tengo una convertida que quiere hablar. sí, Una conversa. bien, bárbaro, bárbaro. La conversa. Todos los Eh, días nos estamos convirtiendo, ¿no? sí, exacto. Todo Sí, depende en Correcto. qué, ¿eh? Todo depende. ¿En qué? ¿En qué? claro. En hebreo es más fácil comprenderlo porque hacemos tubá, volvemos. Ah, claro. Sí, sí. Entonces, todos los días tenemos que volver a Dios, tenemos que estar en contacto, mientras que en castellano ya la traducción es un poco este, más complicada. Bueno, perfecto, por favor. Sí. Sí, por supuesto, adhiero a todo lo que se ha dicho, y particularmente esto que el primer mandamiento, si estamos en Dios, si creemos en Dios, ahí ya está todo resuelto. Pero creo que hay un problema que de alguna forma se dijo de recepción, ¿no? Porque nosotros somos humanos y entonces esa comunicación con Dios es finita y tiene también sus parcialidades. Como en el caso este por ejemplo, que dio el ejemplo Daniel y decía Pedro de la multa. En mi caso personal me han hecho 3 multas
cuando he conducido, y de las tres yo hice el descargo porque estaban mal hechas las multas. Y hice el descargo, por supuesto, con el código, con todos los incisos, con toda la ley, y estaban mal hechas por distintas circunstancias, ¿no? Pero por eso voy a esto, que es la recepción, amar a Dios, si amamos a Dios con todo, listo, ya está. Si lo escuchamos, ¿no? Como dice, escuchar implica también comprender, no solamente escuchar superficialmente. Entonces ahí nosotros tendríamos, o lo normal sería responder a esos mandamientos, al resto de los mandamientos. También muy importante, algo que mencionó Daniel y que se mencionó, es entender, y esto es una cosa personal que a mí en mi propia evolución de madurez también, a mí me ha costado y entiendo que otros también. A veces creemos que porque la ley dice así, es así literal, pero es cierto que las leyes se van modificando porque hay una necesidad de complementar eso que se dijo taxativamente. Por ejemplo, hablamos de no matarás, pero en Deuteronomio después están las ciudades de refugio, que son justamente para las personas que mataron sin querer, porque se le salió el hacha cuando estaba trabajando. Entonces, O se le es salió la cierto cadena. Se le fue la mano. se le fue la De mano. verdad. Se le Bueno, fue- está. Y una modificación interesante que leí es que en el caso del mandamiento de no codiciar las cosas del prójimo, en Éxodo dice, y esto tiene que ver con la evolución o la ampliación del propio Moisés, si decimos que escribió los 5 libros. En Éxodo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer, el buey, todo eso. Entonces ahí la crítica desde la posición, desde la mujer, es que la mujer está incluida como un objeto más. En cambio, en Deuteronomio dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Punto. No codiciarás su casa, su buey. Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Un cambio en la redacción que lo hizo el propio Moisés, si vamos. Me pareció muy, muy sugestivo esto. No es que me di cuenta yo, sino que lo leí de otro, que no me acuerdo ahora el nombre del autor, pero otro Se dio teólogo. cuenta Séfora. Séfora fue la que se dio cuenta. No, es que bueno, ni hablar Y le del dijo a capítulo Moisés, ¿cómo? el Participó. capítulo 22, el capítulo 22, cuando habla de la mujer, que yo estaba protestando con ese pasaje, yo digo, Moisés no puede haber escrito eso porque Séfora lo ayudó, lo incentivó y hasta le hizo ver que tenía que ir a cumplir la misión, ¿no? Con el tema Vale. de circuncisión y demás. O sea que digo, no, esto no lo puede haber escrito Moisés, porque tenía Séfora que lo ayudó mucho en cumplir, lo impulsó para que cumpliera con su misión. Pero esto me pareció, creo que es relevante recordar que esa relación con Dios, sí, sería perfecto si nosotros estuviéramos a la altura, pero no siempre estamos a la altura de esa relación con Dios, justamente por nuestra condición humana, ¿no? Y también esto de cómo las leyes se van modificando y se van ampliando de acuerdo con las distintas circunstancias. Entonces también eso que no es sí o no, blanco o negro, ¿no? Y esas discusiones que tenemos constantemente hasta dónde, bueno, llegan determinados requisitos, normativas. Se dice dice Decio Sánchez, ¿no? Que en realidad Deuteronomio, más que ley, no es un código legal al estilo quizás el Código de Hammurabi u otros, sino que es más bien una guía normativa. Lo que pasa, obviamente, que es una guía para ir resolviendo distintas situaciones, siempre desde el primero y más importante, ¿no? Bueno, eso era lo que quería dar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias.
Eh, Muchas gracias. Bien, Joel, cuando yo decía del mito del eterno retorno, es que lógicamente los tiempos, la forma de entender el tiempo varió, ¿no? Es decir, vos fíjate que hoy nosotros festejamos Año Nuevo, que no es el inicio del año contenido en el texto bíblico, pero que tampoco tiene nada que ver con el tiempo civil, que lo hemos adoptado de los griegos y los romanos. Es decir, que, pero en cuanto al tiempo, sí es cierto, nosotros apuntamos a un telos. Lo que decía es que el hombre primigenio, tal vez en el circuito o en el entendimiento del tiempo, que era sembrar, ¿no? Ver todo y el agradecimiento y volver a lo que era poner en orden, que ante el caos esté el cosmos, ante la sombra la luz, ante la muerte la vida, y usaba un elemento vital que era el agua. Nosotros fue pasando todo este camino hasta que Dios tomó su pueblo y fue enseñando esto. Y el código de Hammurabi es interesante lo que mencionaba Nora, porque el código de Hammurabi fue lo que hizo Hammurabi después de 40 años de recopilar la oralidad para ponerlo por escrito. Es el primer, aunque está el de Lipit Star y el de Lagash un montón, que son más breves, pero el de Hammurabi algunos consideraban como un código de avanzada, pero en realidad era un código de avanzada entre iguales. Y para entenderlo hay que entender que en la sociedad estaban los Aguilum, los Muskenum, ¿no? Que eran dos niveles sociales. El diente de un Aguilum valía más que el diente de un Muskenum. Uno decía, cuando dice ojo por ojo y diente por diente, pero hay que leerlo dentro del texto que dice, si un Aguilum le sacara el diente a otro Aguilum, ese Aguilum tiene derecho a sacarle el diente al otro Aguilum. Pero si un Aguilum le saca el diente a un Muskenum, ese Muskenum no tiene derecho a sacarle el diente al Aguilum porque está en una posición inferior. Por lo tanto, hablar de avanzada es que simplemente trataba de nivelar la destrucción que se daba con respecto a la venganza. Pero eso era un código entre iguales, ¿eh? De la sociedad mesopotámica de aquel momento, ¿no? El código Hammurabi de 1780 y el código que nosotros tenemos, los 10 mandamientos, es posterior, habiendo ya un código de Egipto y cómo se va nivelando y cómo el código, los 10 mandamientos, supera ampliamente lo que es la relación con respecto a las personas, ¿no? Era simplemente, aquí lo tengo el código Hammurabi. ¿Lo estás cumpliendo? Y sí, porque acaba de hablar mi esposa. Bien, buen punto. Vieron que Vamos a ver, vamos a ver. ese código de Hammurabi dice algo muy interesante con respecto a Abraham, a la Naditum, a la Sujetum, a la Irtum, que son todas las condiciones de la mujer en aquella época con relación a la sociedad y al templo. Y bien tomado, uno entiende lo que estaba haciendo Abraham. Cambió la ilustración de acá en la pantalla Sí, mía apareció Ángel. ahora. Ah, la dependencia de la Torá. Ah, Bueno, poco feliz los dibujitos porque no tiene. Pero bueno, es año nuevo. De los presentes en pantalla, no sé, Raúl, bueno, está la Raúl, mitad presente. Sí, medio Pero ra. ahí está. Ra. Mirá, si yo me animé a hablar, ¿no querrías compartir una idea? ¿No tenés ganas de agregar algo? ¿No? ¿Y de conducir un rezo para cerrar la reunión? Tampoco.
No, ok, perdón, no, todo bien. Pues en ese caso, no sé si Nora tiene ganas de conducir un rezo, pregunto. Sí, oramos. Querido Dios, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este primer encuentro del año, gracias por lo compartido, gracias por la presentación de Daniel, Señor, y por la charla, por lo que hemos aprendido, porque cada encuentro nos enriquecemos en la discusión, en la charla, en el complementar los conocimientos, complementar las ideas y cómo pensamos los puntos de vista, la perspectiva de cada uno. Y gracias, Señor, también porque recordamos ese primer mandamiento que es el más importante de todos y que por el que nos esforzamos cada día. Queremos realmente, Señor, tener una comunión genuina con vos, tener la mejor de las comuniones para que nuestra vida espiritual crezca cada día, en cada uno de nosotros y en cada uno de quienes comparten con nosotros también, y también, Señor, aquellos que no comparten, pero si hablan, quiere decir que hay una inquietud y una búsqueda. Y te pedimos que seamos nosotros portadores de ese encuentro, de ese acercamiento, para que haya más personas que te conozcan y quieran comunicarse con vos cada día. Gracias por todo y te pedimos esto. Por Jesús, amén. Lindo, lindo. Nos vemos el martes. Buen año, muy bueno. ¿Ah? Muy bien. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Tengan buen año. Gracias. Bueno, hasta el martes, si Dios quiere. Hasta el martes. Al martes, si Dios quiere.